El sabotaje de los dos gasoductos rusos ha dejado en evidencia una guerra oculta emprendida por Washington contra Berlín. Una guerra cuyo fin último es romper la alianza energética que existe entre Alemania y Rusia, y de eso hablamos en este video. Históricamente, Alemania siempre ha sido un país difícil de controlar. Su poderosa industria lo vuelve una potencia económica capaz de rivalizar con la mayoría de los países. Sin embargo, los alemanes siempre han tenido una desventaja, y es que su país carece de suficientes recursos energéticos para dominar al mundo. Por esta razón, los alemanes siempre han buscado alternativas para tener acceso a fuentes de energía. Desde hace mucho tiempo, los alemanes se dieron cuenta que los rusos tenían lo que a ellos les faltaba. Rusia es un país tan vasto y tan extenso que tiene todo tipo de recursos energéticos, principalmente gas y petróleo. Y por esta razón, los alemanes siempre han tratado de conquistar Rusia. De hecho, el objetivo de la Primera Guerra Mundial fue precisamente derribar al zar Nicolás II, y el objetivo de la Segunda Guerra Mundial era conquistar a la Rusia soviética. Por supuesto, los alemanes fracasaron en esta tarea, y Estados Unidos se consolidó como primer potencia mundial. Para controlar a Alemania después de la posguerra, se le dividió en dos partes. Sin embargo, los alemanes lograron superar estos obstáculos, y para 1990 existía ya una sola Alemania. Con Angela Merkel en el poder, Alemania empezó a acercarse a Rusia para buscar una especie de unión energética. Unión que se consolidó con la creación de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. A través de un cable de Wikileaks con fecha del 10 de abril del 2008, el gobierno de Estados Unidos admitía que estaba seriamente preocupado por el creciente poder energético que estaba adquiriendo Putin en Europa. En concreto, en ese cable de Wikileaks se habla del gasoducto South Stream, que era un proyecto que buscaba llevar gas ruso a Italia sin la necesidad de pasar por Ucrania. Este gasoducto estaba siendo financiado por la compañía energética rusa Gazprom y la italiana Eni. Para 2014, los Estados Unidos lograron echar abajo este proyecto por medio de sus presiones al gobierno italiano. Sin embargo, los alemanes rechazaron las presiones estadounidenses y para 2011 pusieron en operación el gasoducto Nord Stream 1. Ese mismo año se empezó la creación de un segundo gasoducto, el Nord Stream 2, que serviría para transportar el gas desde Rusia hasta Alemania sin la necesidad de pasar por Polonia y Ucrania. Estados Unidos consideraba inaceptable que entrara en operación ese gasoducto que le daría un enorme poder de influencia al Kremlin sobre Alemania. Y lo más importante, Alemania se le saldría de control a Washington. Recordemos que de un tiempo para acá los alemanes le habían empezado a exigir su oro a Estados Unidos, algo que por supuesto no fue del agrado del tío Sam. Para 2017 los alemanes lograron repatriar 674 toneladas de oro que en su momento estaban en posesión del Banco de la Reserva Federal. Sin embargo, no conformes con esto, los alemanes también buscaban desafiar la zona de influencia estadounidense. En 2016, el sitio web del periódico The Diplomat titulaba:
Alemania quiere que Europa ayude a dar forma a la iniciativa de la Ruta de la Seda de China. Gracias a la unión energética con Rusia, los alemanes se habían convencido que no solo se podían unir a la Ruta de la Seda de China, sino que podían arrastrar a toda Europa a este proyecto de Pekín. Con esto, Alemania se aseguraba de ser beneficiado de las jugosas inversiones chinas en su territorio. Por supuesto que esto hizo enfurecer a Estados Unidos. El plan de Alemania era quedarse con lo mejor de los dos mundos, manteniendo el difícil equilibrio geopolítico. Miren, les voy a hablar del caso de México. Estados Unidos nos permite tener un tratado de libre comercio, pero a cambio nos prohíbe de forma total que aceptemos inversiones chinas en nuestro territorio. Infinidad de proyectos chinos se han cancelado en México por intervención directa de Washington. Y Estados Unidos puede presionarnos debido a que México depende energéticamente de Texas. Y por eso mismo, cuando México intentó aprobar una reforma para romper la dependencia energética con Estados Unidos, Washington intervino con fuerza. El que controla el suministro de energía a un país, controla a dicho país. Entonces, el plan con toda esta guerra de Ucrania es que Europa deje de depender energéticamente de Rusia y que en su lugar los europeos dependan del gas que se les envía desde los Estados Unidos. De eso se trata todo esto. Y no es porque Estados Unidos esté interesado en ganar unos cuantos dólares con la venta del gas, sino que busca mantener a Europa controlada, en especial a Alemania. Además, como se los dije en un video anterior, la crisis energética en Europa va a permitir a Estados Unidos beneficiarse de flujos de dinero provenientes de ese continente en cifras superiores a los 9 billones de dólares. Dinero que fortalecerá al dólar y acabará con el euro. Alemania obviamente se resistía a romper su alianza energética con Rusia. El gas ruso barato era lo que le había permitido a los alemanes tener una industria altamente competitiva. Y por eso a Estados Unidos no le quedó otra opción que provocar a Rusia para que invadiera Ucrania. Y como se los dije en un video anterior, la guerra de Ucrania no se trata de Ucrania, sino más bien que es una guerra oculta contra Alemania. Y el atentado contra los gasoductos lo confirma. Un atentado que ocurrió en un mar que está fuertemente vigilado por las tropas de la OTAN. El que Polonia le reclame los daños de la Segunda Guerra Mundial a Alemania también forma parte de esta guerra oculta contra Berlín. Polonia no se manda sola y si se está poniendo contra Alemania es porque tiene el respaldo de Washington. Ahora, si Estados Unidos quisiera poner fin a la guerra en Ucrania, bastaría con que se desplomaran los precios del gas y del petróleo para que el Kremlin se quedara sin recursos para mantener su esfuerzo bélico. Pero casualmente las sanciones de Occidente han provocado todo lo contrario. Rusia tiene más dinero que nunca para poder prolongar la guerra. Los más afectados son los alemanes, que tienen una inflación de 2 dígitos. Y no es que en Washington sean tontos y no se hayan dado cuenta que con las sanciones occidentales el rublo está más fuerte que nunca. No, las sanciones no fueron dirigidas contra la Rusia de Putin, sino contra Alemania. El euro, que es la moneda de Alemania, se ha devaluado con bastante fuerza. Ahora hay que decir que los alemanes ya habían contemplado este escenario.
Hace exactamente un año, el 30 de septiembre de 2021, la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia de Alemania lanzaba toda una serie de tutoriales para indicarle a su población qué hacer ante la falta de calefacción o de energía eléctrica durante el invierno. Los consejos iban desde cómo abrigarse, cómo cubrir las ventanas con papel aluminio, hasta cómo improvisar una chimenea a partir de velas y ollas. En octubre del año pasado, el ejército de Austria, a través de su página web, le recomendaba a sus ciudadanos que se prepararan para apagones prolongados durante el invierno. Obviamente, en aquel entonces, Alemania y Austria se negaban a explicar el porqué de estas sugerencias. Hoy ya lo sabemos, Alemania está siendo forzada a romper su alianza energética con Rusia. Y como en todas las guerras, los alemanes siempre visitan México para buscar ayuda. Los alemanes quieren diversificar sus fuentes de energía y México, como siempre, es un aliado en este aspecto. En conclusión, la guerra oculta emprendida por Estados Unidos contra Alemania ha entrado en una nueva fase con el sabotaje a estos gasoductos. En cualquier otra época, los alemanes ya le estarían declarando la guerra al culpable de dichos atentados. Pero como esto se trata de una guerra silenciosa, los alemanes simplemente se preparan para atravesar el crudo invierno sin el preciado gas ruso barato. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete. Seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.